En este video de cómo se fabrica, vas a descubrir el proceso más preciso del planeta, la creación de un microchip. Pero esto no es solo tecnología, es una danza microscópica de ciencia, ingeniería y perfección absoluta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple trozo de silicio puede controlar aviones, computadoras y hasta marcapasos? Prepárate. Lo que estás por ver cambiará tu manera de ver el mundo digital. La materia prima, arena. Todo comienza con un material que parece insignificante, la arena, pero no cualquier arena. Se busca cuarzo de alta pureza, que será la base del silicio, el elemento esencial de los microchips. Este paso marca el inicio de una transformación tecnológica asombrosa. Primero se extrae cuarzo del tipo más puro posible, usualmente de minas especiales en Brasil o Estados Unidos. Este cuarzo contiene sílice y es a partir de este compuesto que se obtendrá el silicio. La pureza es tan importante que incluso una pequeña impureza puede inutilizar todo el microchip. Después el cuarzo se somete a un proceso llamado reducción carbotérmica, donde se calienta junto con carbón a temperaturas superiores a 1800 grados Celsius. El resultado es silicio metálico, pero todavía no lo suficientemente puro para chips. A partir de ahí comienza un proceso de refinamiento químico que lleva ese silicio a una pureza de 9 nueves, el 99.9999999%. Sí, 7,9. Esta pureza casi absoluta es necesaria porque los microchips funcionan a escalas atómicas. Cualquier interferencia, incluso una minúscula traza de metal o gas, puede alterar la señal eléctrica. Este silicio ultrapuro se convierte en el alma invisible de nuestra era digital. El lingote de silicio. Imagina tomar ese polvo grisáceo de silicio ultrapuro y convertirlo en un cristal perfecto, sin la más mínima grieta. Así nace el corazón del microchip, el lingote de silicio. Este proceso comienza con la técnica Czochralski, un nombre complicado para un procedimiento aún más exigente. En un crisol de cuarzo se funde el silicio a temperaturas que superan los 1400 grados Celsius. En ese horno, lo que era polvo ahora es un líquido incandescente, pero aquí viene lo asombroso. Se introduce un pequeño cristal guía, llamado semilla, en el silicio fundido. Luego, con una precisión casi quirúrgica, ese cristal se eleva muy lentamente mientras gira. Lo que ocurre es casi mágico. El silicio fundido comienza a solidificarse alrededor de la semilla, copiando su estructura atómica perfecta. Así, poco a poco, nace un cilindro alargado, brillante, puro. Un lingote de silicio monocristalino que puede medir más de 1 metro de largo y pesar más de 100 kilogramos. ¿Sabes cuántas obleas se pueden cortar de un solo lingote? Cientos. ¿Y cuántos chips de cada oblea? Miles. Eso significa que un solo lingote puede dar vida a millones de microprocesadores. Este lingote no solo es materia, es precisión pura. Si alguna partícula extraña se cuela durante el proceso, todo el bloque queda comprometido. Es un acto de fe y ciencia en partes iguales, donde el margen de error es cero. Aquí no se trata solo de fabricar un material, se está esculpiendo, átomo por átomo, el futuro de la tecnología mundial. El corte milimétrico. Ahora que tenemos un lingote de silicio perfecto, es momento de hacer algo que suena sencillo, pero que en realidad requiere una precisión casi sobrehumana: cortarlo. Este cilindro, que parece una barra metálica pulida, debe ser rebanado en discos ultrafinos llamados wafers. Cada uno tiene menos de 1 milímetro de grosor, como una hoja de papel, pero no cualquier herramienta puede hacer esto. Se utilizan sierras especiales con filos recubiertos de diamante, y no es por lujo, sino por necesidad. El silicio es tan duro que cualquier otro material se rompería en el intento. El corte debe hacerse lentamente, sin vibraciones y bajo un flujo constante de agua ultrapura que enfría la sierra y arrastra los residuos. Cada movimiento está calculado al micrómetro. Un error en el ángulo, una presión mal medida, y toda la oblea queda inutilizable. Pero no basta con cortar. Después de cada rebanada, el wafer pasa por un proceso de pulido que lo deja tan liso que, si lo miraras con un microscopio, no verías ni una sola imperfección. Su superficie debe ser tan plana que la variación no supere el grosor de unos pocos átomos. Aquí es donde la fabricación cruza la línea entre ingeniería y arte. Lo invisible se vuelve esencial porque en estas láminas delgadas y brillantes, casi como espejos, se imprimirán los circuitos que moverán miles de millones de dispositivos en todo el mundo. Cada wafer es como una hoja en blanco. Y cada corte es una promesa de precisión, de tecnología y de un futuro que aún no ha sido escrito. La limpieza ultrapura. A simple vista, los wafers recién cortados parecen perfectos, ligeros, brillantes, casi hipnóticos. Pero en este punto del proceso, cualquier ilusión de perfección es peligrosa porque lo que sigue exige pureza absoluta. Antes de que se pueda grabar el más mínimo circuito sobre ellos, las obleas deben ser limpiadas, pero no hablamos de agua y jabón. Hablamos de un protocolo tan riguroso que incluso un solo átomo fuera de lugar puede condenar un chip al fracaso. Primero, cada wafer se sumerge en una serie de baños químicos diseñados para remover cualquier partícula, impureza o residuo microscópico del corte.
Se utilizan soluciones altamente controladas como ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno y ácido fluorhídrico. Estos compuestos no solo limpian, también preparan la superficie para los pasos más críticos que vendrán después. Pero eso no es todo. El aire que rodea estas obleas está más controlado que el de un quirófano. Se trabaja en salas blancas donde el número de partículas por metro cúbico es millones de veces menor que en el aire común. Los trabajadores visten trajes especiales que cubren cada centímetro de su cuerpo. Aquí una célula de piel, un cabello o incluso el vapor de la respiración humana puede representar una amenaza mortal para el chip. En este punto, las obleas no son simples discos de silicio, son espacios sagrados, campos estériles listos para la creación. Lo que sigue será un proceso de construcción invisible, pero antes necesitan estar completamente desnudas ante la ciencia. Es aquí donde se define si un wafer será digno de convertirse en cerebro digital o si quedará descartado antes de siquiera empezar. La fotolitografía. Imagina escribir millones de circuitos, pero sin tocar nada, solo usando luz. Bienvenido al corazón del proceso, la fotolitografía. Con las obleas ya limpias y listas, es hora de imprimir sobre ellas el diseño del chip. Pero esto no es una impresora común. Aquí los ingenieros usan luz ultravioleta para grabar patrones invisibles a simple vista, con una precisión que desafía la lógica humana. Primero, cada wafer se recubre con una capa extremadamente fina de un material fotosensible llamado photoresist. Esta sustancia reacciona a la luz, se endurece donde la luz incide y se mantiene blanda donde no. Es como revelar una fotografía, pero a una escala de nanómetros. Luego, un sistema óptico alinea la oblea con una máscara. Esta máscara no es más que una plantilla minúscula que contiene el diseño de una sola capa del chip. La luz atraviesa esta máscara y graba el patrón sobre el photoresist, pero lo más increíble es que este paso no ocurre una sola vez, sino más de 30 veces. Cada nueva capa agrega detalles, conexiones, compuertas lógicas, estructuras invisibles que formarán finalmente el circuito completo. Y entre cada capa, el wafer debe ser limpiado, tratado químicamente y perfectamente alineado. Si una sola capa queda fuera de lugar, el microchip entero puede fallar. Los tamaños que se manejan aquí son tan diminutos que las líneas impresas miden menos de 10 nanómetros. Para que te hagas una idea, eso es más delgado que el ADN humano. Es como tratar de construir una ciudad entera sobre una uña, sin equivocarse ni una sola vez. La fotolitografía no es solo tecnología, es coreografía. Cada rayo de luz, cada máscara, cada paso está cronometrado y ejecutado con una sincronía que roza lo imposible. Así se empieza a dibujar el alma del microchip. Y lo más sorprendente es que todavía estamos lejos de terminar. La ionización. Hasta ahora, el wafer ha sido como una hoja en blanco grabada con patrones invisibles. Pero esos dibujos no sirven de nada si el silicio no puede conducir electricidad o detenerla cuando sea necesario. Es aquí donde entra una de las etapas más misteriosas y potentes, la implantación iónica. ¿En qué consiste? En bombardear la superficie del silicio con átomos cargados eléctricamente, llamados iones. Pero no al azar. Estos iones son lanzados a altísima velocidad, casi como balas atómicas, y penetran justo en los lugares definidos por la fotolitografía. La idea es sencilla en teoría, modificar las propiedades eléctricas del silicio, pero en la práctica es una danza cuántica. Los iones usados pueden ser fósforo, boro o arsénico, dependiendo de si se quiere que el silicio gane electrones o los pierda. Esta técnica permite crear zonas llamadas tipo N o tipo P, esenciales para que los transistores puedan abrirse y cerrarse como pequeños interruptores. Pero nada aquí es aleatorio. Cada disparo iónico está controlado con una precisión milimétrica. La profundidad de penetración, la dosis, el ángulo, todo está medido. Si un solo átomo cae fuera de lugar, el circuito puede volverse inestable. Imagina modificar un campo de fútbol, moviendo granos de arena uno por uno. Eso es la ionización, una cirugía atómica donde se reescriben las leyes eléctricas de un material inerte para darle vida. Y tras cada ronda de bombardeo, el wafer se somete a tratamientos térmicos que curan las heridas del impacto y fijan los átomos en su lugar. Es como sellar una carta con fuego, solo que la carta mide nanómetros y contiene el futuro. Aquí el silicio deja de ser una simple superficie, se convierte en un sistema vivo, listo para convertirse en el cerebro de millones de dispositivos. Los transistores. Hasta ahora hemos trabajado la estructura, los patrones, la pureza. Pero un microchip no es solo silicio modificado, no, es inteligencia en miniatura. Y esa inteligencia nace aquí, con la creación de miles de millones de transistores. ¿Pero qué es exactamente un transistor? Es un interruptor, un dispositivo microscópico que puede encenderse y apagarse controlando el paso de electricidad, pero aquí no hay interruptores visibles. Estamos hablando de estructuras tan pequeñas que podrías colocar más de 100 millones sobre la cabeza de un alfiler. Cada transistor tiene 3 partes, la fuente, el drenaje y la compuerta. Entre ellas
fluye o se bloquea la corriente eléctrica dependiendo de la señal que reciba. Con miles de millones de estos funcionando en armonía, el chip puede hacer operaciones, almacenar información, ejecutar programas y tomar decisiones en milésimas de segundo. La construcción de estos transistores es un arte en sí mismo. Se utilizan técnicas avanzadas como la oxidación, el grabado químico, la deposición de capas atómicas y la fotolitografía avanzada. Cada capa debe encajar con la anterior como si fuera un rompecabezas tridimensional, solo que cada pieza mide nanómetros. Y lo más impactante, mientras más pequeños son los transistores, más potentes y eficientes se vuelven los chips. Por eso la carrera tecnológica es una carrera hacia lo invisible. Pero no se trata solo de cantidad, se trata de confiabilidad, porque si un solo transistor falla puede causar un error en todo el sistema. Así que cada uno de estos pequeños guerreros electrónicos debe ser perfecto millones de veces. En este punto, el silicio ya no es solo un material, es un mapa de decisiones, un sistema vivo hecho de millones de caminos donde fluye el pensamiento artificial. Aquí el microchip empieza a razonar. La metalización, ya tenemos los transistores, millones. Cada uno perfecto, preciso, esperando cumplir su función, pero aislados, no sirven de nada. Lo que ahora necesita este microchip es algo más, conexión. En esta fase comienza la creación de un sistema nervioso metálico dentro del silicio. Es la etapa de la metalización. Imagina una ciudad sin calles, con todos los edificios listos, pero sin caminos para moverse. Eso es un chip sin metalización, así que se procede a trazar autopistas, puentes, túneles y enlaces, ¿no? Pero no con asfalto ni concreto. Aquí se usan materiales como cobre o aluminio, aplicados en capas tan delgadas que podrían romperse con el roce de una pestaña. El proceso empieza con la deposición de una fina película metálica sobre el wafer. Luego, mediante técnicas de grabado químico o con láser, se eliminan las zonas no deseadas. Lo que queda es un intrincado laberinto de líneas conductoras que conectan entre sí cada transistor, cada compuerta lógica, cada módulo de memoria. Y no es solo una capa. Hay chips modernos que tienen hasta 15 capas de interconexiones apiladas como pisos de un rascacielos invisible. Entre cada nivel se colocan aislantes dieléctricos que evitan interferencias. Y se abren diminutos orificios verticales llamados vías que conectan los distintos pisos del chip. Cada ruta metálica debe estar perfectamente alineada con las demás. Un desvío de apenas unos nanómetros puede provocar cortocircuitos, errores lógicos o el colapso total del chip. Aquí es donde el microchip adquiere su forma final, donde cada uno de esos millones de transistores comienza a hablar con los demás, donde se forma una red compleja, viva, electrónica, casi orgánica. Este es el momento donde el chip deja de ser un conjunto de partes y se convierte en un sistema, una unidad funcional capaz de pensar, calcular, recordar y cambiar el mundo. Las pruebas extremas. Después de tanto esfuerzo, precisión y tecnología, podría parecer que el microchip ya está listo, pero la realidad es otra. Aún falta una prueba de fuego, literalmente. En esta etapa, cada chip, cada uno de los miles que se han construido sobre una sola oblea, es examinado con una rigurosidad absoluta, porque en el mundo de la microelectrónica no existe el casi funciona. Solo hay dos opciones, funciona o fracasa. Primero se utilizan sondas microscópicas que tocan cada punto de conexión del chip. Se envían señales eléctricas para comprobar si responde como debería. El resultado, un mapa de diagnóstico que revela su salud interna, bit por bit, pero eso es solo el comienzo. Después, los chips que pasan la primera prueba son sometidos a condiciones extremas, calor abrasador, frío polar, voltajes forzados y ciclos de trabajo intensivos. Es una especie de campo de batalla simulado donde deben demostrar que no se rendirán ni en las situaciones más exigentes. Y todo esto ocurre antes de que siquiera lleguen a sus carcasas finales. Muchos chips, incluso después de haber sido construidos con perfección aparente, fallan aquí. Un microdefecto, una partícula microscópica fuera de lugar o un error en la alineación de capas y el chip queda descartado. Solo los mejores sobreviven, solo los que superan este infierno de pruebas pueden llegar a formar parte de un satélite, una computadora cuántica, un teléfono de última generación o un vehículo autónomo. Esta etapa es cruel pero necesaria porque el precio del error allá afuera en el mundo real puede ser catastrófico. Aquí, bajo presión, el microchip revela su verdadera naturaleza y los que logran resistir están listos para la siguiente y última etapa de su metamorfosis. El empaque final, el chip ha sobrevivido, ha sido creado, grabado, modificado a nivel atómico, interconectado como un cerebro artificial y probado en condiciones extremas. Ahora lo que una vez fue un grano de arena está listo para cambiar el mundo, pero todavía es vulnerable, expuesto, incompleto. En esta última etapa, el microchip recibe su forma definitiva, el encapsulado. Este empaque no solo lo protege físicamente, también le da la interfaz necesaria para conectarse con el resto del dispositivo.
Es en cierto modo su traje de batalla. Primero, los chips individuales son cortados de la oblea con cuchillas de diamante en un proceso que parece cirugía de precisión. Cada uno se coloca sobre una base donde finísimos hilos de oro o cobre lo conectan con los pines o contactos externos. Luego, todo el conjunto se encierra en una cápsula de resina, cerámica o plástico especial diseñada para resistir el calor, la humedad, las vibraciones y el paso del tiempo. Este encapsulado no es arbitrario, está pensado para optimizar la eficiencia térmica, proteger de interferencias electromagnéticas y facilitar su instalación en placas madre, tarjetas gráficas, dispositivos médicos, naves espaciales y todo lo que imagines. Aquí es donde el microchip se convierte en producto. Adquiere su número de serie, su identificación, su historia, pasa de ser una creación frágil en un laboratorio a convertirse en una herramienta confiable, lista para alimentar la inteligencia del presente. Y lo más asombroso es esto, todo comenzó con arena. En menos de unas semanas, ese polvo inerte se transformó en millones de pequeños cerebros artificiales listos para habitar los objetos que usamos cada día. Y también los que aún no existen. Este es el viaje de un microchip, invisible para casi todos, pero indispensable para todos. Ahora lo sabes, dentro de cada teléfono que usas, cada computadora que enciendes, cada satélite que orbita la Tierra, hay una historia invisible, una historia de arena, de calor, de luz, de átomos alineados con precisión quirúrgica. Una historia escrita con ciencia, con obsesión por el detalle y con una pasión humana que se mide en nanómetros. El microchip es más que una pieza de tecnología, es una obra maestra construida en silencio y ahora que conoces su origen no volverás a mirar tus dispositivos igual. Si este viaje microscópico te sorprendió, imagina lo que aún te espera. En Cómo se fabrica te revelamos los secretos de los objetos que parecen simples, pero que en realidad son maravillas escondidas de la ingeniería. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte el próximo video, déjanos tu like si este contenido te dejó con la boca abierta y cuéntanos en los comentarios qué otro proceso invisible quieres que expongamos porque en este canal lo imposible también se fabrica.